¿Alguna vez han visto esas imágenes de gatos durmiendo plácidamente en las mezquitas de Estambul o El Cairo? Descansan sobre alfombras preciosas, y nadie los echa. ¿Por qué en el mundo islámico se les trata con tanto respeto y cariño? No es casualidad ni una moda pasajera. Detrás de esto hay una historia fascinante, que se remonta a casi 1500 años. Hoy les contaremos sobre Muesa, la gata favorita del profeta Mahoma, y exploraremos por qué el gato en el Islam no es solo una mascota, sino un símbolo de pureza y misericordia. Para comprender la profundidad de este vínculo, debemos transportarnos a la Arabia del siglo VII. En aquellos tiempos, la relación con los animales era principalmente utilitaria. Eran fuente de alimento, medio de transporte o guardianes. Pero con la llegada del Islam, mucho cambió. La nueva doctrina trajo consigo la idea de que todos los seres vivos son creaciones de Alá, y el ser humano tiene la responsabilidad de cuidarlos. Y fue precisamente el profeta Mahoma quien, con su propio ejemplo, mostró cómo debía manifestarse esto en la práctica. Para entenderlo bien, empecemos por lo más fundamental. Para comprender esta particular relación, es crucial adentrarse en un concepto de suma importancia para el Islam: la pureza ritual. No es simplemente higiene en el sentido que nosotros solemos darle, sino un estado de pureza espiritual indispensable para que un musulmán pueda realizar sus oraciones. Numerosas cosas pueden anular esta pureza, incluido el contacto con ciertos animales. Por ejemplo, la saliva del perro, según muchas escuelas islámicas, se considera impura. Y si un creyente entra en contacto con ella, es necesario realizar un lavado ritual. Sin embargo, los gatos son un caso aparte. Son la excepción a la regla. En la tradición islámica, gozan de un estatus especial, tahir, que, traducido del árabe, significa precisamente puro o limpio. Imaginen lo que esto significa en la práctica. Si un gato come de su plato o bebe agua de su vaso, ni la vajilla ni el agua se consideran impuras. Pueden seguir utilizándose, incluso para la ablución ritual antes de la oración. Un pelo de gato adherido a la ropa no invalida la oración. Es precisamente este estatus único de pureza lo que les abre las puertas de los hogares, y, lo que es aún más sorprendente, de las mezquitas. Pueden pasear libremente entre los fieles, dormir en las alfombras, y nadie considerará su presencia como algo inapropiado o incorrecto. Pero no se trata solo de practicidad o pureza ritual. Eso sería demasiado simplista. La verdadera razón de este profundo apego reside mucho más hondo, en el corazón mismo de la tradición islámica, en la vida y las acciones del propio profeta Mahoma. Fue su ejemplo personal el que transformó al gato de un mero animal puro en un verdadero símbolo de misericordia. Así que, ha llegado el momento de presentar a la protagonista de nuestra historia. Su nombre era Muesa. Las tradiciones, transmitidas de generación en generación, describen a Muesa como la gata favorita del profeta. Era su compañera constante. A menudo dormía en su regazo durante los sermones, o simplemente dormitaba a su lado mientras él atendía sus asuntos. Esta estrecha conexión fue la base de la historia más famosa y conmovedora, una que ha definido durante siglos la relación de los musulmanes con los gatos. Y es precisamente esta historia la verdadera clave para comprenderlo todo. Permítanme contarles esta historia. Visualicen la escena. Sonó el adán, la llamada a la oración. El profeta Muhammad se disponía a ir a la mezquita. Al acercarse para ponerse su túnica, vio que Muesa, su gata, dormía plácidamente sobre una de las mangas. Ante él se presentó un dilema. Por un lado, su deber sagrado, la oración impostergable. Por el otro, una pequeña y vulnerable criatura sumida en un sueño profundo. ¿Qué habría hecho una persona común? Lo más seguro es que hubiera despertado con delicadeza al animal o lo habría apartado. Pero la decisión que tomó el profeta se volvió legendaria. Él no quiso perturbar a su querida gata. No la despertó. En su lugar, tomó un cuchillo y, con delicadeza y en silencio,
cortó la parte de la manga sobre la que dormía Muesa. La dejó continuar su plácido sueño sobre aquel trozo de tela, mientras él, con su túnica de manga cortada, se dirigió a la oración. Este gesto, sencillo pero increíblemente elocuente, se convirtió en una poderosa lección para todos sus seguidores. Este acto, cortar un trozo de su manto para no perturbar el sueño de un animal, fue mucho más que una simple muestra de bondad. Fue una lección viva, una demostración palpable del principio islámico de compasión hacia toda criatura. Demostró que la compasión y el cuidado por un ser débil e indefenso pueden tener más valor que las posesiones materiales, incluso que la propia vestimenta. Esta historia, transmitida de boca en boca, forjó en la conciencia musulmana la imagen del gato como un ser digno de respeto y protección. Se convirtió en un eterno recordatorio de que la fe verdadera no se manifiesta solo en los rituales, sino también en los actos cotidianos, en el trato hacia las criaturas más humildes del Altísimo. Al regresar de la oración, el profeta, según la tradición, encontró a Muesa ya despierta, la cual, en señal de agradecimiento, se inclinó ante su amo. En respuesta, él la acarició 3 veces en el lomo. Fue precisamente esta caricia la que dio origen a otra hermosa leyenda que explica la asombrosa habilidad de los gatos. Se dice que, al acariciar a Muesa por la espalda, el profeta Mahoma le concedió a ella y a todos sus descendientes un don único: la capacidad de caer siempre de pie. Científicamente, por supuesto, esto se explica por su columna vertebral flexible y el reflejo de enderezamiento innato. Pero esta leyenda demuestra cuán profundamente la imagen del gato se ha arraigado en el tejido de las creencias populares. No es solo un animal, sino una criatura marcada por una bendición especial. Existe otra historia que refuerza aún más el estatus de la gata como protectora. Según esta tradición, un día una serpiente venenosa se deslizó en la manga de la túnica del profeta. Muesa, al percibir el peligro mortal, sin dudarlo, se abalanzó sobre la serpiente y la mató, salvando así la vida de su dueño. ¿Has notado alguna vez esas distintivas rayas en la frente de muchos gatos, sobre todo en los atigrados? A menudo forman un patrón que se parece asombrosamente a la letra M, ya sea árabe o latina. Y esta particularidad también tiene una explicación en el folclore islámico. Según una hermosa leyenda, esta marca no es otra cosa que la huella de los dedos del propio profeta. Se cuenta que, un día, expresando su profundo amor y gratitud hacia un gato, él acarició suavemente su cabeza, y sus dedos dejaron este signo sagrado, esta letra M, como un recordatorio eterno de su bendición. Por supuesto, sabemos que esto es simplemente una característica del pelaje de los gatos atigrados. Pero el mero hecho de que exista una leyenda así dice mucho. Demuestra el profundo deseo de la gente de vincular a estas maravillosas criaturas con su profeta, viendo en cada gato un reflejo de su bondad y compasión. Es cierto que estas historias, por muy hermosas que sean, se ubican en el terreno de las leyendas. No todas hallan una corroboración estricta en los textos canónicos, pero su valor no reside en la exactitud histórica, sino en el espíritu que transmiten. Son como vívidas ilustraciones en un libro, que nos ayudan a comprender mejor la idea central: la compasión y el respeto hacia los animales, valores profundamente arraigados en el Islam. Crean un código cultural, un lazo emocional que trasciende las estrictas prescripciones religiosas. Estas leyendas han dotado a los gatos de un halo de criaturas especiales y bendecidas, y esa creencia perdura en los corazones de millones de personas hasta el día de hoy, transformando la simple convivencia entre humanos y animales en algo mucho más profundo. Es crucial entender que esto no es adoración, sino un profundo respeto y amor. Y esta devoción no se limitó únicamente al profeta. Se extendió como una marea entre sus más allegados compañeros, quienes adoptaron su profundo respeto y cariño por los gatos. El ejemplo más destacado de esto es un hombre llamado Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi.
Aunque es muy probable que nunca hayas oído este nombre, seguro conoces el apodo con el que pasó a la historia: Abu Huraira. En árabe, su significado es padre del gatito. Piensa por un momento. Uno de los compañeros más célebres del profeta, quien transmitió una inmensa cantidad de hadices, recibió un apodo tan tierno y singular. La leyenda cuenta que lo recibió porque encontró en el camino a un pequeño gatito huérfano. Se apiadó de él, lo recogió y comenzó a llevarlo consigo a todas partes, oculto en la manga de su vestimenta. Su apego a esta pequeña criatura era tan fuerte que el apodo de padre del gatito se le quedó para siempre. La historia de Abu Huraira no es una simple anécdota, es un indicador crucial de la seriedad con la que los primeros musulmanes tomaban los preceptos de su profeta. El amor por los gatos no se consideraba algo extraño o excéntrico. Al contrario, era honorable y digno de alabanza. Convertido en un renombrado transmisor de hadices, Abu Huraira compartió numerosas historias y dichos que resaltan la importancia del buen trato a los animales. Su ejemplo, junto con el del propio profeta, afianzó en la conciencia musulmana la idea de que el cuidado de los gatos es una acción piadosa y grata a Dios. Y esto no son meras palabras. Todo ello se refleja en los textos sagrados del Islam, en los hadices, compilaciones de las palabras y acciones del profeta Mahoma. Estos textos constituyen la segunda fuente más importante del derecho islámico después del Corán. En ellos se presta una considerable atención al tema del trato hacia los gatos. Centrémonos directamente en estos textos. En las colecciones de hadices, encontramos directrices y dichos específicos que moldean la actitud del musulmán hacia los gatos. Por ejemplo, existe un dicho muy conocido, frecuentemente citado, que reza: el amor por los gatos es parte de la fe. Aunque algunos eruditos debaten sobre su grado de autenticidad, esta frase refleja a la perfección el espíritu general de la relación con estos animales. Otros hadices, más canónicos, reafirman el estatus de los gatos como animales puros. Uno de ellos afirma que los gatos son de los que os rodean constantemente, subrayando así su estrecha conexión con el ser humano y el hogar. El profeta declaró explícitamente que los gatos no son impuros y permitía utilizar el agua que habían bebido. Estas prescripciones no son meras recomendaciones, constituyen la base para la vida cotidiana del creyente. Pero volvamos ahora a ese momento crucial, el punto de inflexión que lo definió todo. Imaginemos la escena. Suena el llamado a la oración, el adán, el instante más sagrado y trascendental en el día de un musulmán. El profeta Mahoma se dispone a ponerse de pie, pero sobre la manga de su vestidura, de su túnica, duerme un pequeño ser. La gata muesa. ¿Qué haría cualquier persona común? Con cuidado, apartaría al animal. Pero, ¿qué hace el profeta? Él toma un cuchillo y corta un trozo de su propia túnica. Asiste a la oración con su prenda dañada, su vestidura imperfecta, solo para no perturbar el sueño del pequeño felino. Este gesto no es simplemente una anécdota tierna. Es una lección palpable que, a lo largo de los siglos, ha revelado a sus seguidores el verdadero significado de la compasión y la misericordia. Estableció un estándar. La comodidad de una criatura indefensa puede ser más valiosa que un objeto material, incluso uno que pertenecía al propio profeta. Por ello, el profundo aprecio por los gatos en el Islam trasciende la mera sentimentalidad. Es una adhesión directa al ejemplo del profeta, una encarnación viva del principio de compasión hacia toda criatura, que constituye la esencia misma de la fe. La gata muesa se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que la bondad hacia los seres más pequeños es, de hecho, el camino hacia la complacencia del Todopoderoso. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Esperamos que hayan encontrado algo nuevo e interesante en él. Si les ha gustado, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Y ahora, una pregunta para ustedes.
¿Han tenido la oportunidad de ver gatos en las mezquitas durante sus viajes? Compartan sus historias y fotografías en los comentarios.